Bueno, tras el homicidio de un alumno del CCH Sur, ocurrido la semana pasada, distintos estudiantes de distintos planteles de la UNAM han decidido provocar también, pero es convocar a un paro de actividades. Hay 24 planteles en paro o clases en línea, que esto es una salida colateral, nada mala en función de lo que pasa. Y la demanda que tienen es definitiva: justicia por su compañero, mayor seguridad tanto dentro como fuera de las escuelas. Entre los planteles que se sumaron al llamado están el propio CCH Sur, además del CCH Oriente, el de Azcapotzalco y otras facultades de la UNAM. La protesta también provocó la suspensión de todos los eventos programados esta semana en Ciudad Universitaria, por obvias razones. Recordemos, el 22 de septiembre, Jesús Israel Hernández, estudiante de 16 años, fue asesinado dentro del CCH Sur. O sea, las personas involucradas, todas son integrantes del CCH Sur. Incluso la mujer que también salió corriendo, que estaba con el muchacho que fue asesinado, y el trabajador, obviamente, pues sí, trabajador del CCH Sur. El responsable, que es ahí donde viene el asunto, es otro alumno de 19 años, identificado como Lex Ashton, que yo supongo, no sé si se llama así o así se hace llamar, habrá que ver su credencial, ¿no? Quien lo atacó con un arma blanca. Horas después se supo que el agresor había publicado en redes sociales mensajes que anticipaban la agresión. Tenía vínculos con ideologías extremistas de lo que se conoce como subcultura incel, una comunidad en línea que promueve discursos de odio principalmente misóginos y sentimientos de aislamiento. Expertos han advertido que este tipo de grupos, si no se detectan y atienden a tiempo, pueden influir en conductas violentas, sobre todo en jóvenes con altos niveles de frustración emocional, cosa que es muy importante ver. Hay un problema de salud mental en este país que no se quiere ver. Lex Ashton, el joven señalado por el ataque en CCH Sur, continuó hospitalizado porque recuerde que iba brincando de edificio en edificio y todo indica que uno de los barandales se venció y él cayó 3 pisos, se rompió las piernas. Ha sido sometido a una cirugía, presenta un coágulo también en la cabeza, producto de la caída mientras intentaba escapar. El agresor, le reitero, hay estas dos versiones, una es de que se lanzó, otra es que se venció una de los barandales de los que iba brincando. Todo esto le ha provocado un traumatismo cranoencefálico y una fractura en el cráneo. Se le detectó una hemorragia, aunque sus extremidades inferiores no resultaron afectadas. Se había dicho que se había roto 2 piernas, todo indica que no. Internado en el Hospital General Regional número 2 del IMSS, bajo vigilancia obviamente médica y legal. Imagínense también todo lo que esto significa para la familia. Bueno, la familia había alertado también algo, ¿eh? Con enorme gusto saludamos a Hugo Concha, quien es el abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Querido Hugo, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? Qué gustazo, querido Javier. Siempre es un gusto de no saludarnos. Sí, a ver, híjole, oye, ¿qué cosa traes ahí? La UNAM trae entre manos. Sí, he estado leyendo lo que dices, he estado viendo lo que pasa. A ver, te diría, ¿qué supones que está pasando? ¿No? Yo creo que este sería como el punto de partida. Sí, gracias, y creo que es una pregunta muy pertinente para iniciar a hablar del tema. Se trata, yo creo que de una combinación de cosas, querido Javier. Por años, y tú lo recordarás también muy bien, son los días, pues yo diría, fuertes en materia de protesta y expresión en la universidad, derivados un poco por el 26 de septiembre, el aniversario de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, y después el 2 de octubre, sin mañana, pasado mañana, perdón, pues el aniversario de la matanza estudiantil del 68 en Tlatelolco. Entonces, de manera así tradicional, estos son los días en donde la universidad, hasta cierto punto lógico, las comunidades estudiantiles que existen en los distintos planteles de la UNAM se manifiestan de distintas formas, a veces de manera activa, a veces con algún evento, a veces con una marcha, un plantón, y a veces también con paros, también no quiero decir en conmemoración, pero en referencia justamente a estos eventos. Eso de por sí se presenta todos los años. Ahora tenemos la terrible coincidencia que el lunes pasado, el 22 de septiembre, se dio esta trágica situación que tú acabas de recordar con todo detalle, en donde pues hay un estudiante asesinado. Y esto ha generado pues un contagio de sentimientos y de emociones y de expresiones fuertes, de muy alta intensidad,
en muchos de los planteles de la universidad. Porque además de los sucesos que son traumáticos en sí mismo en el CCH y está habiendo yo diría un canal especial de tratamiento con el CCH y la comunidad del CCH Sur. Además de esto, pues ha habido muchas réplicas de voces anónimas en amenazas de bomba, amenazas a persona y sobre todo, que es de las que más ha habido, en amenazas, como te digo, generales, abstractas, anónimas, de pintas, de mensajes que aparecen en lugares públicos, en baños, en espacios de las entidades, de los planteles, particularmente varios bachilleratos. Entonces, tenemos una mezcla aquí de situaciones y de cosas difícil que yo creo que para darle el tratamiento correcto necesitamos ir analizando una en cada una de sus particularidades. A esto que me refiero, que cada decisión o resolución que toman las comunidades en cada uno de los planteles tiene características distintas. Y en ese sentido, pues hay cerca de 8 planteles que declararon paro total durante estos días, otros que es un paro en realidad llevado a cabo por las propias autoridades para analizar lo que estaba sucediendo, y otros tanto, hay cerca de 14 entidades donde tienen paros activos, que son no acudir presencialmente, o por lo menos no el alumnado, no acudir presencialmente a tomar sus clases y más bien tomarlas en línea o de alguna otra manera. Entonces tenemos una mezcla grande de circunstancias distintas que tenemos que ir tratando y confrontando para resolverlas en la universidad. Esto que pasó en el CCH y de la identidad que se da de este personaje no sé si se llama o se autollama Lex Axton y todo No, esto así se llama. sí, sí, así se llama, y que tiene que ver Así se con, fíjate, yo creí que era hasta un sobrenombre, y que tiene que ver, Hugo, con una cultura que se supone de aislamiento, etcétera. A ver, ¿qué pasa con la salud mental de los estudiantes? Porque esa es otra variable, Hugo, que sé que han trabajado, pero de repente, pum, aparecen estas cosas y uno se preocupa que puedan aparecer más de estas cosas. Totalmente, Javier. A ver, déjame hacer una cosa, un comentario específico y uno más reflexivo. El A ver. específico es, desde que inició esta administración y un poquito antes, la verdad es que sí hay números que van llamando la atención por parte de las autoridades de la universidad, del número creciente de alumnos que requieren asistencia en materia de salud emocional o mental, ¿no? Eso ha ido creciendo de manera importante, a tal grado que esta administración echó a andar de manera fortalecida, por lo menos en todos los bachilleratos y en muchas facultades también y escuelas de licenciaturas, pero sobre todo en los bachilleratos hay un programa específico de asistencia clínica psicológica para aquel que lo requiera. El nombre es Espora, es un tema, un mecanismo hecho por distintos psicólogos de la Facultad de Psicología y con también asistencia de estudiantes que ya están terminando dando su servicio social. Pero eso para cubrir un poco las necesidades que han ido en incremento. Esto yo lo diría en términos, así como te digo, muy específicos de lo que ha pasado en la universidad. Mi reflexión a este respecto, yo creo que es un fenómeno pospandemia. Es decir, sí hubo una sacudida muy fuerte a las juventudes desde el punto de vista de lo que tienen enfrente en la vida y de las motivaciones que tienen frente a ellos. Sí. Y en muchos sectores y con combinación de otros elementos, pues esto ha traído en muchos casos situaciones de este tipo, situaciones de depresión, de decaimiento, de frustración ante lo que les toca vivir, que requieren justamente este tipo de asistencia, ¿no? Ujú. Oye, Hugo, he conversado con alumnos del CCH Sur y con alumnos de la Prepa 8. Y Okay. hay una crítica respecto a que cualquiera puede entrar, que hay pocos trabajadores, que no se pide ni la credencial y que, digamos, independientemente de que lo que pasó en el CCH Sur es un asunto interno, lamentablemente, también hay algo ahí que hay una queja de los propios padres de familia de la inseguridad que viven al interior de los planteles. Totalmente, totalmente, Javier. A ver, yo creo que esta es una situación que se fue acumulando con los años. Es decir, la manera en que se planteó originalmente el establecimiento de los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades, con mucha libertad, con accesos fáciles para el que quisiera hacerlo hace muchos años, hace varias décadas, pues conforme el contexto del país y de la sociedad Sí. capitalina en particular ha cambiado, pues fue agravando cosas que luego
en la universidad hacer cambios a las prácticas, usos y costumbres no es tan fácil, a veces por las propias comunidades. Sí. Llama la atención que en un paro que hubo hace algunos meses en el propio plantel del CCH Sur, si tú ves el pliego petitorio que en ese momento hacían los activistas, básicamente decían, no pongan restricciones, no revisen cosas, Claro, no claro. queremos Sí, lo detectores. recuerdo, lo recuerdo. Iba en un sentido opuesto. Ahora, tristemente, se da una desgracia de este tipo y pues claramente el llamado es totalmente en sentido inverso, que es un poco lo que la autoridad quería empujar, pero si no tienes el apoyo de la comunidad, pues solo vas a generar un problema mayor. Entonces, creo que a partir de ahora y con el involucramiento de estudiantes, de la propia comunidad y de padres de familia, eso es muy importante subrayarlo, en el plantel CCH Sur se hicieron una serie de demandas en pliegos petitorios, una de estudiantes y otra de los padres de familia, que ya han sido analizadas por una subcomisión de la Comisión de Seguridad en materia de bachillerato y la Comisión de Seguridad que se reunió hoy mismo y ya se aprobaron prácticamente todas las medidas que se plantearon y se discutieron en mesas de diálogo. Son medidas de todo tipo, incrementar la asistencia justamente en salud emocional y mental, incrementar la seguridad con cuerpos de seguridad universitarios, mayores controles de acceso para los que entran a los planteles, incluidos detectores de metales. Ayer por la noche se hizo un rondín con miembros de la comunidad del CCH Sur, tanto estudiantes como algunos padres de familia, para detectar las zonas que les faltan luminarias, les faltan cámaras, ¿no? Y poderlas poner, todas las que hagan falta. Y eso acompañado además de medidas preventivas, en fin, otro tipo de asistencia. Y lo que se está buscando es generar a partir de esto que lo que se haga en el plantel del CCH Sur pueda ser después replicable en los demás bachilleratos. Está re bien, ¿eh? Porque lo que sí queda muy claro a todos los que estamos en la universidad es que estamos hablando de nuestra población más vulnerable, Javier. Estamos hablando de los menores de edad, de los bachilleratos, en donde ya esta administración echó a andar un programa de infraestructura muy fuerte para mejorar los espacios de las preparatorias, tanto de la Escuela Nacional Preparatoria y sus 9 planteles, como de los colegios de Ciencia y Humanidades en sus 5 planteles. Y lo que se está buscando es que todos estos tengan un reforzamiento en las medidas que hacen falta. A ver, oye, ¿qué va a hacer la universidad con la familia del estudiante lamentablemente asesinado? Pues se le ha dado todo, se le ha ofrecido todo el apoyo que se requiere, tanto asistencia legal, asistencia psicológica y asistencia también para los trámites, así como ayudas para poderlo llevar a cabo. De hecho, no sé si recuerdas, el chico en realidad la familia viene de Veracruz. Sí, viene de Veracruz. Entonces se le dio toda la asistencia a la familia para poder transportar el cuerpo y todo para que pudieran irse a Veracruz la semana pasada. Entonces, pues todo tipo de asistencia que ellos requieran se les ofrece por parte de la universidad, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con la muchacha que estaba junto a él, que parece que indirectamente también formaba parte de la trama? Sí, mira, hay historia, no puedo yo revelarla porque Sí. forma parte de las declaraciones ministeriales y pues apenas el juez de control dio inicio a la carpeta de investigación. Se está esperando que incluso el agresor salga del hospital, sea dado de alta para poder iniciar el juicio correspondiente. Él sí es un mayor de edad, hay que aclararlo, mientras que el chico víctima tenía 16 años, Lex Ashton sí es mayor de edad, entonces va a encarar un juicio penal con todas las de la ley. La chica, pues aparentemente sí se conocían. Sí. Este individuo llegó, se puso junto y de repente pues, se puso una máscara y los atacó. Lo atacó a él y la jaloneó a ella logró desprenderse y salió corriendo. Y fue ahí cuando se da aviso de lo que estaba ocurriendo. Él también sale corriendo, un trabajador se cruza, no sabemos si con las intenciones de detenerlo o simplemente porque oyó ahí parte del ruido y él también fue lesionado. Y después de esto, este individuo salió corriendo, tratando de irse, fue cuando pues acabó cayéndose en una parte que estaba en construcción, justamente en unos andamios que se rompieron. Entonces, bueno, pues todavía necesitamos certificar con las evidencias, con el juicio, la historia tal como ocurrió, los motivos, si verdaderamente son los que se han aducido. Las redes hay que verlas siempre con perspectiva, porque se empiezan a decir tantas cosas, Javier, Sí, sí, que no sí. sabes realmente
cuál es la historia verídica y cuál simplemente es una ocurrencia de alguien que lo posteó o cuál está aunado a alguna otra cosa. Esto incluso la ideología INSEN, pues la han sacado, se ha empujado, hay que verla con reservas, hay que analizarla con mucho detalle, puesto que si esto en realidad sí es un movimiento, pues hay que ver cómo la universidad lo va a afrontar, porque además, pues lo que la universidad ha invertido en los últimos años, como tú muy bien conoces, desde la administración del rector Graue, pues fue más bien hacer transformaciones tanto normativas como institucionales para atender el tema de violencia de género, que era un tema que justo empezó antes de la pandemia y se agudizó muchísimo. La universidad creó incluso órganos para atender esto, modificó a la Defensoría, creó la Coordinación de Igualdad de Género, para justamente poder atender los casos que en su enorme mayoría, que no única, pero en su enorme mayoría son casos de violencia contra mujeres. Eh, y esto pues ha generado hasta cierto punto un empoderamiento de grupos femeniles y feministas, tanto en la universidad. Si lo que nos dicen en las redes del movimiento este de hombres que se sienten amenazados, incluso maltratados por los grupos feministas, pues ahora estamos, si esto fuera cierto, ahora estamos con la consecuencia de los esfuerzos que se habían hecho en la universidad para lograr un equilibrio distinto Sí. y erradicar esta violencia. Pero entonces tendremos que encarar un fenómeno nuevo y tendremos que ver de qué manera podemos integralmente atender justamente estas necesidades, ¿no? Hugo, pues lástima del tema que hablamos, pero qué gusto poderte saludar, ¿eh? Siempre es un gustazo para mí, Javier. Ándale, un Mando abrazo. un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, Buenas Hugo noches a todos. Concha, abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México.